Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes de Escuela Sobrenatural. Nos juntamos con la expectativa bien alta de todo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Eh, Queremos ahí, ya sé que se van conectando, ahí ya muchos, vayan saludando ahí en el chat. Eh, Gracias por estar ahí. Qué enorme deseo tenemos de escuchar la voz de Dios nuevamente el día de hoy, cómo nos inspira y cómo nos va a inspirar para en principio transformar nuestras vidas y ser agente de transformación también a donde quiera que estamos cada uno de nosotros. Todo, absolutamente todo el sentido de lo que estamos aprendiendo en este tiempo de revelación, en lo profundo, cuando lo que aprendimos antes relacionado con el diseño de nuestro futuro, tiene sentido si nos damos vuelta y somos instrumentos de transformación para el mundo donde quiera que estamos. Ese es el propósito. Ese es el propósito central de todo lo que estamos haciendo. No es para engordarnos, no es para aprender más, no es para saber algo más, sino que el sentido de todo lo que hacemos es para, en definitiva, terminar transformando la realidad o ser instrumentos de transformación en la realidad que nos rodea. Así que este es el sentido. Así que bendiciones para todos los que están ahí, los que ya se han sumado. Vamos haciendo un poquito de tiempo para que se sumen más de todos ustedes a la programación, a la emisión y ya en un ratito nomás vamos con la primera enseñanza. Una de las cosas interesantes que nos compartía el pastor Carlos la semana pasada tenía que ver con evaluar las palabras recibidas. Qué importante este proceso de evaluación de las palabras recibidas, porque tanto desde el lado del que profetiza como de nosotros que de alguna vez que hemos recibido una palabra, para todos nosotros es muy importante evaluar concienzudamente y con conocimiento las palabras proféticas, ¿no? ¿Por qué? Para identificar a aquellos falsos profetas, para identificar principalmente errores, ¿no? De que comete la gente a veces al dar palabra apresuradamente o a interpretar o creer que interpreta lo que Dios le está diciendo. Así que todo este proceso que nos enseñaron de evaluación, que después lo hicimos prácticamente en el Lama o que les quedó como tarea, estaría buenísimo que compartan hoy ahí en el laboratorio después cómo fue la experiencia de evaluar la palabra en el proceso y demás. Así que estamos también ahí ya empezando a poner cada vez más en práctica lo que vamos aprendiendo, así que es una maravilla lo que estamos viendo de avance, ¿no? Otra de las cosas también importantes que nos enseñaba, o que por lo menos yo destaqué como importante, fue lograr este balance, el equilibrio, ¿no? Entre no menospreciar la palabra profética por miedo, que alguna vez cometieron un error o me dijeron que algo que no era, y saber juzgar específicamente o inteligentemente y con conocimiento la palabra recibida. Ahí está, ¿no? Porque no rechazamos ni tampoco juzgamos, sino que evaluamos correctamente en función de lo que nos dice la palabra. Así que vamos preparando ahí nuestro corazón. Voy saludando a algunos. Bueno, Esteban de Felice, está Maru, Cinde, María Teresa Juárez, Cami Justo, hola a todos. Ahí, ¿quién más está? Omar Maza, Guillermo Fender, infaltable, acá está Guille, bienvenido. Bueno, Silvana que se quedó desde su programa saludando también. Bienvenidos a todos. Estamos ahí esperando que se sumen algunos más, como para empezar ya con la primera clase y meternos ahí en Ministerio de Revelación. Hoy tenemos una enseñanza maravillosa relacionada con los canales proféticos, así que presten mucha atención porque esto es clave para el desarrollo del ministerio de revelación dentro de la iglesia, para aquellos que quieren en definitiva desarrollarse en esto. Una de las cosas que conversábamos durante esta semana con el equipo que dirigimos en la escuela era que aquellos que tenían intenciones de ministrar en el futuro, esto es una escuela de ministerio, ¿no? Así que destacábamos la importancia de la participación en los laboratorios. Así que si te anotaste en los laboratorios y no estás participando todos los martes, te animamos a que lo hagas, porque diría yo que la parte práctica es casi tan importante como la enseñanza que recibimos. No tiene, como decía al principio, sentido recibir toda esta enseñanza
si después no la vamos a poner en práctica, porque se transformaría solamente en información. Y ahí es donde en definitiva ponemos en funcionamiento todo lo que vamos recibiendo. Así que no se pierdan los laboratorios, los que se anotaron. Puede ser que alguna vez tengas algo y que no te puedas conectar, pero en principio tratá y reservá el tiempo para estar estas 2 horas completas. 1 hora y media de enseñanza, media hora, 45 minutos debería durar el laboratorio para extender y para poner en práctica y para bajar a la realidad cada una de las enseñanzas que estamos recibiendo. Así que Dios nos va a usar a cada uno de nosotros a partir de poner en práctica lo que hemos recibido. ¿Quién más está ahí? Paola, Carlos Tarantini, bueno, Omar Maza nuevamente, Isabel Álvarez, Mirta Carán. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, creo que ya estamos en hora para ir lanzando la primera enseñanza, así que los dejo con la primera materia de revelación y nos juntamos en el break unos minutos más antes de entregarle a Matías la segunda mitad de la enseñanza de hoy. Bueno, vamos con la enseñanza del pastor Carlos. Que Dios nos bendiga. Hola, bienvenido a la clase número 6 de la Escuela de Ministerio Sobrenatural y esta materia sobre Ministerio de Revelación. Hoy quiero hablarte de canales proféticos. Además de las Escrituras, la palabra profética de Dios a su pueblo usualmente viene a través de 6 canales. En esta clase vamos a ver los 5 primeros y vamos a dejar la sexta para la próxima clase. Primer canal, el oficio de un profeta. El ministerio del profeta en la iglesia es el resultado del ejercicio de uno de los 5 ministerios principales dados por Cristo después de su ascensión, según Efesios capítulo 4. El profeta es más que una persona que profetiza de vez en cuando, es más que alguien que tiene un determinado don, en este caso el de profecía. Se trata de un creyente con un carácter desarrollado y estable que ha sido probado para ser uno de los pilares de la iglesia para la edificación de la misma. Ha sido probado su ministerio y su ministerio confirmado por medio de un presbiterio profético. Sus profecías traen guía, instrucción, juicio, revelación, reprensión, exhortación, consolación. Los profetas son especialmente ungidos por Dios para percibir lo próximo en la restauración de Dios en la vida de la iglesia. Ellos levantan sus voces para traer restauración de la verdad para su tiempo. En un sentido, como alguien dijo, los profetas son los ojos del cuerpo de Cristo. Otro dijo, las trompetas en el ejército de Dios para dar un claro sonido que revela los deseos del comandante en jefe. Primero, entonces, canal, el ministerio de un profeta, el oficio de un profeta. Segundo canal, la predicación profética. Predicación y profecía son cosas diferentes. Predicar es normalmente hablar verdades bíblicas, las cuales han sido estudiadas, investigadas, arregladas para la predicación. Profecía proviene de una palabra recibida de parte de Dios por inspiración divina. Predicación es proclamar el logos de Dios, la palabra de Dios, mientras que profecía da una rema proveniente de la Escritura. Ambos son palabras de Dios y se da en muchos ministerios, en mi caso, por ejemplo, en que se pueden producir ambas cosas en medio de la preparación
o la preparación de un sermón proviene primero de una palabra profética que uno ha recibido, una palabra de revelación, o en medio de un sermón puede haber una palabra profética. En otras ocasiones Dios da una palabra profética y la misma, además de ser proclamada, es acompañada por una predicación o una enseñanza que explica, interpreta, aplica esa palabra. Pueden ir juntas. Tercer canal, el presbiterio profético. Un tercer canal para el ministerio profético es la imposición de manos con profecía hecha por hombres y mujeres de Dios que tienen el reconocimiento dentro de la congregación de ancianos. Este presbiterio cumple diversas funciones. La primera, revelación y confirmación profética de aquellos que son llamados al ministerio, alguno de estos 5 ministerios dentro de la iglesia. Así vemos que ocurrió en la vida de Timoteo, en la vida de Pablo, o mejor dicho, en la vida de Timoteo, y Pablo lo recuerda. Le dice, no descuides el don que hay en ti, ¿no? Que te fue dado, como dice, mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Una segunda función del presbiterio profético es la ordenación para alguno de los 5 oficios de Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esto le provee al candidato reconocimiento y autorización como un ministro ordenado. El que tiene el oficio de profeta puede traer revelación a una persona sobre el llamado de Dios a uno de los 5 ministerios y junto con el resto puede imponer sus manos para ungirlo para dicho ministerio. Pero la ordenación formal es conveniente siempre que la ejerza un grupo y no uno aisladamente. Y ese es el presbiterio profético, ¿sí? Allí en Hechos capítulo 13 encontramos la separación de Pablo y de Bernabé para la tarea misionera, ¿sí? Tercera función del ministerio o del presbiterio profético es la confirmación y la activación de dones y ministerios en el cuerpo de Cristo. Cada creyente necesita la bendición y los beneficios de la imposición de manos, de la unción de Dios con profecía por parte del ministerio reconocido de la iglesia. Un siguiente elemento dentro de esta tarea o de estos canales para ministrar la palabra profética es el don de profecía. Hasta ahora ya vimos, número 1, el oficio del profeta. 2, la predicación profética. 3, el presbiterio profético. Ahora 4, el don de profecía. Profecía es uno de los 9 dones que están enumerados en 1 Corintios 12, 9 dones del Espíritu. En el versículo 7 se declara que la manifestación es dada, es decir, es un don, es una gracia, es un equipamiento regalado, inmerecido. A diferencia del oficio profético, el don no tiene que ver con la madurez cristiana que se exige de la persona que tiene el oficio profético, sino que es dado por gracia, se recibe y se ejerce por fe, más allá de su madurez o no. El Espíritu Santo reparte como quiere y cada creyente tiene uno o más dones al margen de su crecimiento y su madurez cristiana. Obviamente se espera que madure, que crezca para que ejerza correctamente los dones. Pero el don de profecía es dado, al igual que el resto de los dones, para edificación del cuerpo de Cristo. La excepción es el don de lenguas, el cual es para la propia edificación. Dice la palabra allí en 1 Corintios 14, que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero que el que profetiza
habla para sí, para la edificación, para la exhortación, la consolación, como vimos en la clase pasada. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, cuando el don de lenguas va acompañado de la interpretación, entonces provee el mismo beneficio que el don de profecía. Así que dice el apóstol Pablo, ¿no?, que a él le hubiera gustado que todo el mundo hablase en lenguas, pero más que profeticen. Porque dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, cuando hay alguien que interprete, también el don de lengua sirve para edificación de la gente y no solo de uno mismo. Y el quinto canal del ministerio profético es la unción profética. Esta es la unción que el Espíritu Santo hace descender sobre una reunión y que se manifiesta como si cayera un manto profético sobre la iglesia. Y en ese encuentro muchos pueden profetizar. Esto no significa que la persona tenga el don de profecía, ni sea alguien que tiene el oficio de profeta. Personas que normalmente no profetizan, cuando en un culto cae esta unción, lo hacen. Nos ha sucedido muchas veces en nuestra iglesia que Dios me indica que suelte un manto profético sobre toda la congregación, y gente que normalmente no solo no tiene el ministerio profético, sino que normalmente no ejerce el don de profecía, lo ha hecho. Y esto sucede normalmente bajo 4 condiciones. 1, cuando en un culto hay una presencia profética poderosa de Dios que llena la atmósfera, que permea el culto y que hace que la gente se sienta movilizada a dar palabras proféticas. Allí en el libro de Números vemos esta historia de cómo el espíritu profético se manifestó en los 70 varones y aún en gente que estaba fuera del campamento de Israel. Hay una segunda situación en la que sucede esto, es cuando hay un ministerio profético que lidera el culto. Y como te decía, como ocurrió muchas veces, bajo su manto ministerial la gente empieza a funcionar proféticamente. Esto también lo vemos en el caso de Samuel y Saúl, allí en la historia del primer libro de Samuel. En tercer lugar, hay una manifestación poderosa de Dios por medio del testimonio de la gente. Esto es lo que estamos viendo últimamente con tanta fuerza. Lo que dice Apocalipsis, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿sí? Y entonces, cuando la gente da testimonio de lo que Jesús está haciendo, se imparte una unción profética, un espíritu profético dentro de toda la congregación. En cuarto lugar, cuando en un culto se anima a los padres a profetizar sobre los hijos. Dice que Jacob llamó a todos sus hijos, les dijo que vinieran y les dijo, les voy a declarar lo que habrá de acontecer en los días venideros, ahí en Génesis capítulo 49. La bendición paterna, materna, es una palabra profética que no solo bendice, sino que puede marcar una orientación para la vida de los hijos. Por supuesto, luego los hijos como adultos deciden su propio camino, no están obligados a la palabra profética de bendición de sus padres, pero lo mismo ocurre con cualquier otra palabra profética, no obliga al receptor a vivirla. Finalmente, el que recibe la palabra decide qué hacer. Pero los padres tienen autoridad para profetizar sobre sus hijos, aun cuando ni papá ni mamá sean profetas, aun cuando ni papá ni mamá tengan dones proféticos, pero por ser papá y mamá tienen autoridad para profetizar sobre la vida de sus hijos.
En momentos como estos, cuando se da alguna de estas 4 situaciones, cualquier creyente puede profetizar, pero también es cierto que algunos no lo hacen porque no creen que puedan hacerlo. Para poder operar de esta manera se requiere fe. Mirá cómo dice la palabra. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Se requiere fe. Las personas que profetizan bajo estas circunstancias no deberían asumir que tienen un don de profecía. Es decir, que si en el culto se dio alguna de estas 4 circunstancias y yo profeticé, no significa que yo tenga el don de profecía y mucho menos que tenga el oficio de profeta. Ahora, si alguien que vive esa experiencia se siente motivado por esa experiencia, dice el apóstol Pablo, procurad los mejores dones. Esa persona se mantiene su fe activa, le pide a Dios esos dones, se pone en contacto con un profeta reconocido dentro de la iglesia, puede que reciba la impartición del don, y si luego de recibir la impartición y al cabo del ejercicio de ese don por tiempo, y recibe entrenamiento para hacerlo, puede llegar a tener el oficio de un profeta a través de un reconocimiento que el presbiterio profético le dé. Es importante diferenciar estas 3 cosas entonces. Diferenciar entre dar una palabra profética en determinadas circunstancias, todos lo podemos hacer, tener el don de profecía, esto lo tienen unos y otros no, y luego ser un profeta. Muchas personas pueden dar una palabra profética, de hecho en la escuela todos vamos a aprender a hacerlo bajo estas características o condiciones, porque todos podemos dar una palabra de ¿qué? ¿Qué es una palabra profética? Una palabra de edificación, de estímulo y de consolación. 1 Corintios 14. Así que todos podemos dar una palabra de consolación, de edificación o de estímulo. El Espíritu Santo que está dentro de todos nosotros tiene todo el equipamiento. ¿Para qué? Para que frente a una necesidad podamos usar las herramientas que son los dones para bendecir a las personas. Suponételo, imagínatelo de esta manera. Alguien tiene un don de enseñanza. Ese es su don, maravilloso don de la enseñanza. Pero llega a su casa y su mamá está enferma. Y el espíritu que está en esa persona, en ese creyente, activa una unción de sanidad y ora por su madre porque la mamá tiene necesidad de ser sanada y la madre es sanada. Eso no significa que ese hermano tenga el don de sanidad. Su don principal sigue siendo la enseñanza. No quiere decir que después no pueda procurarlo, pero al presente no tiene el don de sanidad. Pero frente a la necesidad, el espíritu que tiene el kit completo lo usa con sanidad. Y sale de su casa y va a la facultad y allí se encuentra con un amigo que está desanimado, depresivo. Y el espíritu que está en él o en ella, en ese creyente, activa una palabra profética que levanta, que da estímulo a su amigo y su amigo recupera su aliento, su ánimo. Eso no significa que tenga el don de profecía, su don principal es la enseñanza, pero como los dones son herramientas que el Espíritu Santo pone a nuestra disposición para usarlos cuando los necesitamos, para bendecir a las personas, puede orar por un enfermo, puede profetizar una palabra de estímulo, según la necesidad. Esto es, ¿sabés cómo te lo ilustro? Es como cuando se te para el auto y vos levantás el capot y con una pinza ajustás los bornes de la batería y el auto arranca. Eso no significa que sepas mecánica, mucho menos significa que seas un mecánico.
Ahora, esto es una bendición doble. Por un lado, porque todos podemos ser usados por Dios para bendecir a la gente con todas las herramientas que están dentro de nosotros. Lo único que cuenta es que estemos dispuestos a bendecir, a servir a las personas y que tengamos fe para creer que todas las herramientas que necesitamos están dentro de nosotros. Pero por otro lado también es una bendición porque yo me puedo especializar, crecer en el don que me ha sido dado, sabiendo que todos los dones son igualmente necesarios y que en la medida que Dios me quiera usar en otro ministerio, bueno, entonces, como dice Pablo, yo puedo procurar los mejores dones. La pregunta es, ¿cuáles son los mejores dones? Muy fácil. Aquellos que yo necesito para el ministerio en el cual Dios me quiere usar. Si yo voy a ser usado por Dios como maestro, el mejor don, ¿cuál es? El de la enseñanza. Si yo voy a ser usado por Dios en el grupo de oración por los enfermos, en nuestra iglesia se llama Malaquías, ¿sí? ¿Cuál va a ser el mejor don? El de sanidad, ¿sí? Así que todos podemos ser usados por el Espíritu para dar una palabra profética, pero eso no significa que tengamos un don profético. Algunos, dice Pablo, no todos tienen el don de profetizar, fluyen en ese don dado por Dios y no fluyen en otros dones. No todos tienen don profético, pero algunos hermanos sí tienen ese don y lo usan habitualmente como su don principal, pero eso no los hace profetas. Tienen el don, lo usan habitualmente, pero profeta es aquel que además de tener del don, es un creyente con un carácter desarrollado, maduro, estable, que ha sido probado para ser uno de los ministerios pilares de la iglesia para su edificación. Ha sido probado su ministerio y confirmado por Dios por medio de un presbiterio profético. Resumiendo, estamos hablando en esta clase de los canales a través de los cuales la palabra profética, el ministerio profético pueden edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la vida de los creyentes, ¿sí? Usualmente esos canales son 6, te he presentado en esta clase 5, la próxima clase vamos a ver el 6º canal, que es el canto profético, pero quiero enseñar de manera particular sobre eso en la próxima clase, así que ahora vamos a resumir los 5 canales principales que Dios utiliza para impartir la palabra profética, ¿sí? En primer lugar, el oficio del profeta, ya lo expliqué, el profeta es más que una persona que tiene el don de profecía, es más que una persona que da palabra, es más que una persona que profetiza de vez en cuando. Es alguien que, además de tener el don de profecía, ¿sí?, se trata de alguien que es un creyente con un carácter maduro, desarrollado, que ha sido probado en el ámbito de la iglesia para tener el oficio. Es uno de los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, que no solamente da palabra, sino que perfecciona a los santos para que los santos hagan la tarea del ministerio. Su ministerio ha sido confirmado, ha sido probado y ha habido una ordenación, ¿sí?, por parte del presbiterio profético. Ese es el primer canal, el ministerio de un profeta, reconocido por la iglesia, ordenado para esa tarea. El segundo canal es la predicación profética. En muchos de los mensajes de los sermones hay una activación de la palabra profética que llega a la vida de la congregación.
a veces porque quien prepara la palabra y la da recibió una revelación de Dios y a partir de allí desarrolla toda una enseñanza, una prédica sobre esa revelación, sea porque está enseñando y en medio de la predicación surge una palabra profética que el Señor le da, pero la predicación profética también es otro de los canales como lo hemos visto hoy. Y el tercer canal es el presbiterio profético, quizás esto es lo más por ahí más extraño para vos, pero la función del presbiterio es revelación y confirmación profética de aquellos que tienen un llamado al ministerio en la iglesia, ¿sí? Luego participa también de la ordenación de esas personas, ya sea para un ministerio pastoral o evangelístico o profético o apostólico. En nuestra iglesia hemos tenido presbiterios proféticos donde hemos ordenado, por ejemplo, al pastor Pablo Deiros para un ministerio apostólico. Hemos ordenado al pastor Oscar Ricomaño para un ministerio profético. Hemos ordenado a Moisés Anacondia para un ministerio evangelístico. Y bueno, desde que yo soy pastor de la iglesia, he ordenado más de 100 y pico de pastores para la tarea pastoral docente, ¿sí? Esa es parte del presbiterio profético, de la función. Y la tercera función del presbiterio profético, la confirmación y activación de dones y ministerios, ¿sí? Esto es una de las cosas que deseamos hacer con los alumnos de esta escuela, ya cuando podamos hacerlo presencialmente, porque como vimos en el caso de Pablo con Timoteo, cuando Pablo le recuerda que tiene que avivar el don que le fue impartido con palabra profética e imposición de manos. Y lamentablemente en esta circunstancia no podemos hacerlo de esa manera, pero ya lo vamos a hacer. El cuarto canal es el don de profecía, uno de los 9 dones que Primera de Corintios dice que forman parte de los dones del Espíritu. Aquí no se trata de alguien que tiene un oficio reconocido, sino que alguien que tiene el don. Tal vez todavía está en proceso de maduración de su personalidad, tal vez todavía no ha sido probado, todavía está en aprendizaje, pero está ejerciendo el don, tiene el don de profecía, porque el Espíritu reparte como quiere, cuando quiere y a quien quiere, ¿verdad? Parte del resto del liderazgo de la iglesia tiene que ayudar a que cada uno de los que ejercen los dones lo hagan cada vez con mayor acierto, con mayor efectividad, ajustados a la palabra de Dios, y para eso el trabajo de todo el cuerpo para el discipulado, la corrección, la enseñanza, el estímulo, para que los que tienen los dones lo puedan ejercer. Pero el don de profecía significa que alguien tiene ese don dado por el Señor. Y el quinto canal que hemos visto hoy de los 6 es la unción profética. Y es la unción que el Espíritu Santo en determinadas circunstancias hace descender sobre un culto, sobre una reunión y se manifiesta como si cayera un manto profético sobre la iglesia. Y muchos que nunca profetizaron, muchos que nunca dieron una palabra a otros pueden hacerlo. Y ya aclaré, pero en este resumen lo quiero volver a enfatizar, que esto no significa que la persona tenga el don de profecía y mucho menos que tenga el oficio de profeta. Personas que normalmente no profetizan, cuando en un culto se manifiesta esta unción, lo pueden hacer. Y es maravilloso, cuando hemos tenido cultos así, ha sido maravilloso. ¿En qué circunstancias se dan estos cultos así donde el manto profético cae? Bueno, en algunos porque de pronto, sin que esté pensado ni programado, hay una presencia profética poderosa de Dios que llena la atmósfera, que permea el culto y que hace que la gente se sienta movilizada a dar
palabras proféticas, ¿sí? En una segunda circunstancia es cuando quien lidera tiene un ministerio profético y eso hace que la persona que lidera diga, extiendo ahora mi manto profético sobre este lugar para que la gente pueda dar palabra. También lo hemos hecho muchas veces y ha sido extraordinario. Y la tercera es cuando hay una manifestación poderosa de Dios por medio del testimonio de la gente, ¿no? Los cultos con testimonios son los más impactantes, pero además son de los más proféticos, porque el espíritu, mejor dicho, el testimonio de Jesucristo es el espíritu profético. Y entonces, cuando la gente da testimonio, se produce allí una unción profética, que en el caso de milagros, de sanidades, hace que gente que está escuchando reciba lo mismo que la gente que está dando testimonio recibió. Y por último, una de las cosas también más preciosas, cuando en un culto se anima a los padres a profetizar sobre los hijos. Esto en el marco del encuentro colectivo, de la reunión, porque los padres debieran profetizar sobre sus hijos permanentemente. Tienen la autoridad, reitero, no hace falta que tengas el don de profecía, tampoco hace falta que seas un profeta, ¿sí? Alcanza con que seas papá y mamá, y no para que digas lo que a vos te gustaría, lo que le deseás a tu hijo, sino para que le digas, Señor, vos me diste autoridad como padre, como madre, para desatar tu palabra, tus sueños, tus proyectos sobre la vida de mis hijos. No quiero proyectar yo mis deseos, mucho menos proyectar mis frustraciones. Lo que quiero es que vos me muestres, ¿sí? Y cada tanto orale a tus hijos, profetizales, cosas que Dios te vaya mostrando, los planes maravillosos que Dios tiene sobre la vida de tus hijos. Los padres tienen la tarea de bendecir continuamente, yo diría diariamente, a sus hijos, y la bendición paterna es otra manera de profetizar. Nos queda entonces el sexto canal, que es el canto profético, que es un canal muy especial y que requiere que lo consideremos como un apartado en la próxima clase. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida, de enseñanza, de aprendizaje. Ahora tenemos, como siempre, un break de unos 5 minutos para que recibamos un resumen de la enseñanza de la semana pasada sobre la materia que viene luego, para que tengamos también la oportunidad de ir a tomarnos un vaso de agua, un café, un mate, lo que sea, ir al baño, para que tengamos la oportunidad también de chatear allí entre nosotros, saludarnos, decirnos algo que nos haya bendecido de la clase, que pueda ser de bendición para otros. 5 minutos. 5 minutos. Y luego tenemos la segunda materia y finalmente para los que son alumnos regulares de esta Escuela de Ministerio Sobrenatural, el Zoom de activación, ministración y aplicación. Dios te bendiga mucho. Bueno, acá estamos nuevamente en el break. Va a ser un poquito más largo el break hoy, va un poquito más de 5 minutos, así que aprovechá ahí el tiempo para, como decía recién el pastor Carlos, ir al baño, relajarte un poquito, ir a buscar algo para tomar, para internalizar todo lo que acabamos de recibir y aprender sobre lo maravilloso, sobre los canales proféticos. Así que ahí empiecen a conversar, a comentar en el chat. Ahora dentro de unos minutos les voy a tirar un desafío a ver si se acuerdan de la clase pasada. Pero repasando esto principal y importante, a mí lo que me llama la atención de lo aprendido sobre los canales proféticos es lo que viene, es ver un poquito
el futuro, ¿no? Lo que viene para adelante, en el sentido de entender y de saber la expectativa que me genera el saber que en el futuro, cuando nos juntemos, cuando estemos reunidos o incluso en nuestras casas también, cómo vamos a ser más entendidos en el fluir de la profecía y poder ministrarnos con más revelación de parte de Dios. Realmente eso me genera que va a haber mucha más gente preparada para hacer esto en el futuro. Así que realmente estoy muy, muy, muy contento de todo lo que Dios va a hacer a partir de esta escuela, ¿no? Y bueno, los canales recién, la profecía, la predicación profética, el presbiterio profético, pero lo que quiero ahora, que si ya fuiste al baño, si estás yendo, si te estás moviendo, es empiecen a ver si se acuerdan. Matías Mangonés nos habló la vez pasada de tres dimensiones, ¿sí? A ver si se acuerdan, de la sanidad, ¿no? Y a ver si pueden ahí empezar a poner cuáles son esas tres dimensiones, que si las pueden empezar a completar en el chat, a ver si se animan, si se acuerdan, porque así participamos un poquito todos y no solamente yo. Voy escribiendo, ahí está. Ahí refresqué el chat. Ahí está. No veía nada. ¿Se acuerdan? Sí, Dios está aclarando nuestro panorama y aumentando las expectativas, dice Gillo. Así es, así es. ¿Qué más hay? Restauración, restitución y consolidación. Pablo Canji ya me puso los tres de una. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Pablo. Ahí Diego Agnese también se los acordaba. Restaurar, restituir, consolidar. Restaurar, Adelia, Viking, sí, debe ser Debbie Pérez también. Restauración, restitución, consolidación. Bien. Importante, hoy vamos a empezar a meternos más en detalle en cada uno de estos. La restauración, ¿se acuerdan? Tenía que ver con nuestro pasado, ¿sí? De hecho, el ejercicio que se nos propuso para la semana pasada tenía que ver con esto. La restitución tiene que ver con el presente, ¿sí? Con todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a partir en este momento, en el presente, hoy, en la restauración en el pasado, restitución en el presente, y la consolidación tenía que ver con el futuro, con lo que venía para adelante, ¿no? Así que realmente tengo mucha expectativa. Hoy Matías nos tiene preparada una clase espectacular de unos 40 minutos, así que vamos a ir compartiendo pasado, presente, futuro, dice Adelia, exactamente. Dios nos está entregando, no sé si se acuerdan al principio de la primera clase, cuando yo hablé, dije, en realidad fue como el lanzamiento, como una introducción a la escuela que hicimos el primer día, y hablábamos la importancia de tener líderes y gente que ministre en sanidad, con el pasado resuelto, con el presente restituido, con el futuro consolidado, ¿no? Con la importancia del diseño de nuestro futuro. Si tenemos líderes en esa dimensión, el crecimiento de la iglesia es exponencial inevitablemente, porque la capacidad de multiplicación que vamos a tener va a ser impensada para cada uno de nosotros. ¿Sí? A ver, los saludos ahí, restauración del pasado, restitución presente, consolidación futuro, dice Graciela Fender también. Están todos muy enganchados, muy bien, me alegro que tengan el tema presente y que estén haciendo, me imagino, los ejercicios. A pesar de mi edad y servicio cristiano, revisar con estos temas me clarificaron y bendijo mucho, dice Adelia. Sí, Adelia, una sierva incansable, Adelia, una maravilla, un ejemplo para todos nosotros. ¿Qué más ahí? ¿Quién más? 303 alumnos hoy tenemos enganchados, espectacular. Hoy nos vamos a involucrar directamente en el tema, vamos a arrancar metiéndonos en la restauración, así que ahí Matías, como decía, nos tiene preparadas una clase realmente espectacular. Es muy importante que hagas lo que tengas que hacer ahora para concentrarte en los próximos 40 minutos. Así que decimos, vayan al baño, tomen algo, este es el momento.
¿sí? Nos vamos a ir a meter con todo en la enseñanza. Conciencia, ahí Diego nos dice conciencia, sabiduría, humillación, dedicación, confianza, son las 5 claves de la sanidad. Sí, exactamente, exactamente. Eso es el siguiente, o por lo menos lo que nos enseñaba Matías la vez pasada, ¿no? La, la sabiduría, la importancia de desarrollar sabiduría en cada uno de nosotros, la humillación delante de Dios, la dedicación, la entrega. ¿Sí? Esta semana hablaban en el programa de Kesi también de la tarde, en esto puede cambiar, de la entrega y la confianza en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, claves, claves, claves para la sanidad, para la formación de un carácter firme en cada uno de nosotros, indispensable. Así que ahí vamos preparándonos, se están saludando, salúdense en el chat ahí, este es el momento para relajar un poquitito, no les quiero cargar con más información, porque ahora nos vamos a concentrar en la materia de Matías, así que, y de escucharlo a Mati, así que no quiero introducir o cargar demasiado la conversación con temas, ni recordarles ni nada. Cristian Pioro, Diego Agnese, sí, ¿qué tal? Se están saludando. Bueno, la gente está ahí. ¿Qué más tenemos para compartir? Bien. A ver. Tema importante para hoy. Sí. Cuenten ahí cómo les fue con el ejercicio que hicieron en la semana relacionado con la clase anterior de lo profundo. Si les resultó fácil, difícil el proceso. Hola, yo estoy casi nada, no sé casi nada de la palabra, pero siento aprender. Mirá, qué lindo, qué lindo. Sí, esta escuela ha tenido la particularidad de que ha juntado gente de años de iglesia y que hemos aprendido y recibido y hemos sido ministrados durante años, y otras personas que son nuevitas, ¿no? Y que se están metiendo ahí con muchísima pasión a aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y esto es una maravilla porque el compartir esto después en los laboratorios le ha dado una riqueza impresionante también a la escuela, ¿no? Así que, no, como decía al principio, si anhelás servicio, si anhelás ministerio, es clave los laboratorios, esa media hora después de terminar la enseñanza. Así que no te lo pierdas si no estuviste muy enganchado. Depende de la expectativa que vos te generes, no tiene que ver con los demás, tiene que ver con vos, con lo que quieras dedicar, con lo que quieras aprender, con lo que quieras aplicar. Ahí está la clave en la decisión que vos tomes de poner en práctica cada una de las cosas que se nos están enseñando. Y ahí está el foco, la decisión que vos tomes de poner en práctica o no ponerla. Así que participá de los laboratorios. Y sin más, ya nos metemos en la clase de Matías. Matías, todo tuyo. Gracias por tu dedicación y ahí estamos para escucharte muy atentos. Que Dios los bendiga. Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno poder estar acá una vez más con ustedes en la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Gracias, Gonza, por el pase, por el manejo del break. Bueno, buenas noches a todos los que están ahí del otro lado. Bueno, poder estar acompañándolos una vez más y qué martes espectacular estamos teniendo con una nueva clase, la verdad, increíble, hermosa del Pastor Carlos, que estamos disfrutando al máximo. Todavía quedan un par más de clases de Ministerio de Profecía y Revelación, así que vamos a poder seguir disfrutando de este tema. Y bueno,
Yendo directamente a lo que tenemos preparado para hoy, como bien les comentaba Gonzalo ahí en el break, la clase pasada hicimos una introducción acerca de la triple dimensión de la sanidad integral de Dios para tu vida y para la mía, que tenía que ver con la restauración de nuestro pasado, la restitución en nuestro presente y la consolidación para nuestro futuro. Hoy vamos a meternos de lleno en el proceso de restauración. La clase que viene hablaremos de restitución y cerraremos después con consolidación. Y si te acordás, la clase pasada empezamos con una pregunta así, medio como disparador, como introducción, que preguntábamos por qué hay tantos hermanos, por qué hay tantas hermanas, tantos creyentes, tantos seguidores de Jesús que, si bien le han entregado su vida a Cristo de forma sentida, genuina, que buscan seguirlo, que buscan obedecerlo, por qué aún así sus vidas distan mucho de la vida abundante, de la vida plena que Jesús promete darnos, ¿no? Y vimos que la respuesta a esto tenía que ver con dos cuestiones. Podía ser que las personas no habían sido ministradas en restauración o habían sido ministradas de forma inconclusa, de forma incorrecta, de forma superficial, y hoy vamos a hablar de eso. Y la segunda razón tenía que ver con que no habían sido ministrados integralmente, o sea, apuntando a las tres dimensiones de la sanidad. Y hoy también déjame empezar, simplemente como para meternos en tema, como disparador, déjame empezar con algunas preguntas. ¿Te preguntaste vos alguna vez cuán distinta sería tu vida si no hubieses pasado por esa experiencia traumática cuando eras chico, cuando eras chica, en tu niñez, en tu infancia? ¿Te preguntaste alguna vez si hoy serías una persona distinta, si te hubieses relacionado con tus padres de una forma distinta, si tus padres hubiesen estado más presentes, te hubiesen amado de una forma sana? ¿Sería distinta hoy tu vida? ¿Serías una persona distinta? ¿Te estarías dedicando a otras cosas? ¿Habrías alcanzado otras cosas en tu vida? ¿Te preguntaste alguna vez cómo serías hoy si no hubieses tenido esa relación en tu pasado, tal vez en tu adolescencia, en tu temprana juventud, que te marcó negativamente y dejó secuelas en tu vida? ¿Te preguntaste alguna vez cómo serías hoy si hubieses nacido en otro contexto? En un contexto tal vez, no te digo de abundancia, pero por lo menos no de escasez, no de carencias, no de pobreza, de dificultad. ¿Cuán distinta sería tu vida hoy si tu pasado hubiese sido distinto? Tal vez estas preguntas te las hiciste muchas veces, tal vez hasta el día de hoy te las haces con algún dejo de tristeza, de lamentación, un poco de amargura, tal vez de pensar, ¿y cómo me hubiese gustado haber hecho algo distinto? ¿Cómo me hubiese gustado que mis padres fuesen distintos, que mis orígenes fuesen distintos? Y tal vez llegas a la conclusión de que, a fin de cuentas, ¿para qué me voy a estar haciendo mala sangre con estas preguntas si yo no puedo cambiar mi pasado? Si no hay nada que yo pueda hacer para volver en el tiempo y hacer las cosas de otra forma, corregir a mis padres, cambiarlos, ¿para qué me voy a estar gastando haciéndome estas preguntas? Y si bien es verdad que tu pasado no puede cambiar, mi pasado tampoco puede cambiar, no podemos modificar lo que pasó, lo que fue, lo que tuvimos o no tuvimos, si bien eso es cierto, lo absolutamente maravilloso de la restauración es que los efectos negativos de tu pasado sí pueden cambiar. Las consecuencias negativas que afectan tu pasado en el día de hoy, en tu presente, sí pueden cambiar. De eso se trata la restauración. Y mirá las promesas que tenemos, bueno, ahí van a estar saliendo en pantalla las promesas que tenemos en estos dos salmos espectaculares. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y dice el Salmo 103, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Dios sana tu corazón quebrantado y Él sana todas tus dolencias. No algunas, no las físicas nada más, no las menos graves, no las actuales, no las que tuviste después de haberte convertido, no. Él sana todas tus dolencias. Él sana todas tus dolencias. De eso se trata la restauración. Y acordate lo que decía el profeta Isaías, pasaje recontra conocido de una verdad tremenda, que dice que Él cargó con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Es curioso porque el profeta Isaías lo escribió muchos años antes de que Jesús efectivamente cargue con nuestros pecados, con nuestros dolores en la cruz. Igual el verbo está en tiempo pasado, por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo que quiere decir esto es que la sanidad, la libertad de tu pasado ya fue ganada para vos y para mí en la obra redentora de Cristo. Por eso dijo Jesús antes de entregar su vida, estando ahí en la cruz, consumado es, hecho está. Eso ya fue hecho
por gracia, por amor de Dios, para vos y para mí. Así que el proceso de restauración tiene que ver con actualizar todo eso en mi vida para definitivamente ser libre de las consecuencias de mi pasado. Y el Cristo resucitado que, como te acordarás en los relatos bíblicos, no estaba limitado por la materia, por las partes físicas y podía entrar a una habitación sin necesidad de usar una puerta. El mismo Cristo resucitado no está limitado por el paso del tiempo desde este lado de la eternidad. Él puede ir a tu pasado, sanarte definitivamente y arrancarte de esos lugares de tristeza, de abandono, de rechazo que sufriste y hacerte plenamente libre. De eso se trata la promesa, la maravillosa promesa de restauración de tu vida y de mi vida. Así que teniendo esto presente, entendiendo de lo que estamos hablando, vamos a hablar ahora acerca de las 4 causas principales, de las 4 fuentes principales de dolor. La idea es que a medida que las exponemos, a medida que damos ejemplos, a medida que vemos cuáles son las fuentes y lo que producen en las personas, las reacciones que causan en nosotros, podamos prestar atención para que el Espíritu nos revele, nos guíe y poder identificar, bueno, yo pasé por una situación parecida, ahora entiendo de dónde sale mi dolor, ahora entiendo por qué reacciono de esta forma. Tal vez hay gente que está del otro lado que ya esto lo conoce, así que, como decía la clase pasada, es simplemente refrescar y también adquirir herramientas para cuando a vos te toque el día de mañana aconsejar, guiar, ayudar a alguien en su propio proceso. Así que, a prestar atención. Vamos con la primera fuente de dolor, que son las experiencias traumáticas. Y acá estamos hablando de accidentes, situaciones en nuestro pasado que amenazaron nuestra vida, nuestro bienestar o hasta incluso nuestra vida misma, con riesgo potencial de perder la vida o de sufrir mucho. Tal vez no tu vida, pero vos fuiste testigo de esto en la vida de un familiar tuyo, de un ser querido. Vos viste a un familiar tuyo pasar por un accidente, pasar por una enfermedad, por una noticia mala, trágica, así que de repente te golpeó y te dejó en una situación de shock, de sorpresa negativa, experiencias traumáticas, ¿no? Ahí está saliendo, bueno, en pantalla una definición un poco más técnica. Y acá una cosa importante, puede ser algo que haya amenazado realmente tu vida o de forma potencial. Tal vez no era algo concreto, pero vivías con la amenaza de que eso podía llegar a estar, con la amenaza de que eso se podía llegar a materializar. La respuesta que produce en las personas esto tiene que ver con el temor, ¿no? Obviamente que esto hay un agravante adicional si pasa en tu infancia, en los primeros años de vida, cuando vos todavía no tenés las herramientas cognitivas, emocionales necesarias para procesarlo, para sobrellevarlo, para sobreponerte, te afecta más, pero incluso en tu vida adulta, si vos pasás por una experiencia traumática, por una situación de dolor, como decíamos, un accidente, la pérdida de un ser querido, de una persona importante, algo que de golpe, de repente te sorprende, te golpea, igual la reacción es la misma, ¿no? Un profundo temor y ansiedad por no poder controlar esta situación. Estás viviendo tu vida de forma tranquila y de la nada viene este evento que te golpea, que te sorprende, que te hace tambalear toda tu vida, ¿no? Y desde un punto de vista espiritual, el diablo aprovecha esta situación, aprovecha esta experiencia traumática para, con un espíritu de temor, justamente atacarte, llenarte de miedo, de miedo que te hace que vos no puedas confiar plenamente en Dios, ¿no? Ese es el objetivo del enemigo detrás de esto. La segunda fuente de dolor tiene que ver con las relaciones dolorosas. Y acá estamos hablando de todo lo que tenga que ver con maltratos, abusos de todo tipo, rechazo, abandono, manipulación, traición, desprecio, cualquiera de este tipo de cuestiones en sus distintas formas, sobre todo de personas que debían ser alguien que te brinde apoyo emocional, contención, amor, cuidado, y en vez de corresponderte con todo eso que debía o tendría que haberlo hecho, te da con rechazo, con abandono, con maltrato, con manipulación, con desprecio. En el caso anterior, en la causa de las experiencias traumáticas, las respuestas de las personas venían por el lado del temor. Y acá la respuesta viene por el lado del odio, del rencor, de la falta de perdón, ¿no? Lo que demuestra que efectivamente esa persona era alguien significativo para vos y que esa persona te haya fallado, te haya lastimado de esa forma, te haya maltratado de esa forma, produce en vos una profunda tristeza y una profunda bronca de decir, ¿cómo puede ser que esta persona
me haya hecho esto, ¿no? Y ahí se produce un ciclo que está ahí en pantalla, que primero viene con el rencor y la falta de perdón. Eso, si se sostiene en el tiempo, da lugar al odio, que el odio ya no es simplemente, ok, me acuerdo de esa persona y me da bronca, me entristece por lo que me hizo. El odio ya tiene que ver con desearle el mal a la otra persona. Me acuerdo de lo que esa persona me hizo, deseo que le pase algo terrible, que le pase algo en la calle, que le paguen con la misma moneda y peor, me lleno de odio, de deseos de venganza, de revancha. Y este ciclo tiene todavía un escalón más, que es el más peligroso de todos, que el odio sin resolver en el tiempo se termina transformando en depresión. ¿Qué es esto? El sentimiento, o sea, yo me lleno de sentimientos negativos, los tengo todos acá, encerrados en mi vida, y eso termina envenenándome, termina enfermándome, termina derribándome. Por eso, el resultado final de este ciclo de rencor, producto de la falta de perdón, se transforma en odio, se transforma en depresión. El capítulo final de esto tiene que ver con la autodestrucción. La depresión, espiritualmente hablando, dice el pastor Carlos en el libro, es ira introyectada sin resolver que termina enfermando a las personas, ¿no? Y acá estamos hablando de autodestrucción en todo tipo, no es solamente una persona que vive amargada, bajoneada, sino que en muchos casos es enfermedades físicas, producto del odio, producto de la ira, del enojo, encerrado sin resolver. Todo esto producto de esa persona significativa que te terminó fallando, que te terminó lastimando. Y ahora acá es importante hacer una aclaración, y es que el enojo no está mal en sí mismo. Lo que está mal del enojo, lo que nos hace mal del enojo es no poder resolverlo. Acordate lo que dice el pasaje del apóstol Pablo cuando le da a los Efesios, le dice, airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, está bien que vos te enojes, está bien que cuando una persona te falla, cuando vos confías en alguien, te lastima, es normal, es lógico, es esperable que vos reacciones con enojo, con tristeza, con bronca, ahí no hay nada de malo. El tema está en cuando permanecemos con el enojo sin resolver. Por eso dice más adelante, eso representa una puerta abierta para el diablo, que aprovecha para, el diablo ve que tenés odio acumulado sin resolver, el diablo aprovecha para atar tu vida con depresión, con enfermedad, con amargura profunda, que después obviamente se traduce en imposibilidad de relacionarte con las demás personas. Fíjate que el pasaje dice, ahí en Efesios 4, versículos 31 y 32, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Es decir, el enojo sin resolver, sin este perdón mutuo, ¿en qué se traduce? En amargura, en ira, en enojo, en gritos, en calumnias. Una persona que vive crispada, que vive peleándose. ¿Por qué? Porque tiene esta ira introyectada producto de esa herida. Esa es la segunda fuente de dolor. La tercera fuente de dolor viene por el lado de las carencias. Y acá pueden ser carencias físicas, carencias materiales o carencias afectivas. En el caso de las carencias físicas estamos hablando de personas que crecen con algún tipo de enfermedad, algo crónico, algo permanente, puede ser una discapacidad o incluso también defectos visibles o que la persona considera que es un defecto o que la persona considera que es un defecto que además es visible, ¿no? Crecer con eso, que la persona crece creyendo que por una enfermedad o por una discapacidad o que crece creyendo que tiene un defecto, que es algo visible, que lo pone como en desventaja comparándose con las demás personas. Las carencias afectivas tienen que ver con ausencias paternas, maternas, tal vez vos tuviste padres pero no supieron amarte sanamente o fueron negligentes, entonces vos creciste con una carencia de apoyo, de contención, de amor, de palabras, de afirmación, de aliento, de empuje. A diferencia del punto anterior, acá no es alguien que deliberadamente te rechazó, te despreció, te maltrató, no es una relación dolorosa. Acá es alguien que tal vez padres quisieron amarte de la mejor forma que ellos podían, pero ellos también tenían sus carencias y producto de eso es que te amaron de una forma imperfecta que terminó afectando tu vida de forma negativa. Y el tercer tipo de carencias, decíamos, son carencias materiales. Acá estamos hablando de gente que crece en contextos de mucha humildad, de pobreza, de escasez de recursos, sin lo suficiente para desarrollarse de forma plena, completa o con tranquilidad o con seguridad.
en la vida, ¿no? En un mini repaso, cuando es una experiencia traumática, la reacción viene por el lado del temor. Cuando es una relación dolorosa, la reacción viene por el lado del rencor, falta de perdón, odio y depresión. Y cuando hablamos de las carencias, cualquier tipo de carencias, la respuesta de las personas vienen con autoestima pobre, autoimagen distorsionada, inseguridad, ¿no? Incapacidad de relacionarse sanamente con las demás personas porque siempre se sienten en desventaja, siempre se ven menos, siempre están a la defensiva, suelen reaccionar con hipersensibilidad, con una sensación de autocompasión, de pobre de mí, que me faltó esto, que no tuve el otro, que en muchos casos esto no es como crítica a la persona, ¿no? Efectivamente creció con carencias, ¿no? Pero todo esto le lleva a tener dificultad para amar y ser amado de forma sana, ¿no? Así que la respuesta a las carencias, la reacción de las personas a las carencias, viene por el lado de los sentimientos de inseguridad, complejos de inferioridad, autoimagen distorsionada, autoestima pobre, inseguridad y también el sentimiento de, hablando de las carencias materiales, de desprotección, ¿no? De no tener lo necesario, lo suficiente para poder desarrollarme en la vida. Y la cuarta causa de pecado, la cuarta causa de dolor, la cuarta fuente de dolor es el pecado. A diferencia de las tres anteriores, acá el responsable de esta fuente de dolor sos vos y soy yo, porque somos nosotros los que pecamos y acá estamos hablando lisa y llanamente de ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? De ahí Dios ordena en su palabra hacer algo, manejarnos de cierta forma y nosotros deliberadamente vamos en el sentido contrario con las consecuencias que eso trae para nuestra vida de chocarnos contra la pared, de lastimar a otras personas, de perder oportunidades en la vida por ir en contra de lo que Dios quería para nosotros. El pecado puede tener una manifestación espiritual, cuando hablamos de vínculos con el ocultismo, con trabajos satánicos, pactos, idolatría. También acá, obviamente, lo decíamos en la clase pasada, el proceso de restauración, una pata fuerte, tiene que ver con la liberación justamente de todo este vínculo con el ocultismo, con el enemigo, de ser libre por completo de cualquier atadura, cualquier pacto, de cualquier trabajo. El pecado también puede tener una manifestación emocional, como veíamos en el punto anterior, ¿no? En el pasaje que les leía de Efesios, Pablo dice, enójense, pero no pequen. O sea, que el enojo puede transformarse en un pecado si damos lugar al odio, que ya, como decíamos, nos lleva a desearle el mal a la otra persona. Ahí ya nos estamos metiendo en una manifestación emocional del pecado. Acá también resulta ser libres, renunciar por completo al odio, al deseo de venganza, a cualquier actitud de revancha, renunciar a todo eso en el nombre de Jesús para poder ser libres. Y en tercer lugar, el pecado también puede tener una manifestación física, cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de relaciones sexuales por fuera de la voluntad de Dios, también, bueno, se ve mucho en términos de aborto, todas cuestiones que afectan mi propio cuerpo con algo que va en contra de la voluntad de Dios. Hasta ahí con las cuatro fuentes principales de dolor. Ahora, cualquiera sea la fuente, cualquiera de las cuatro y cualquiera sea la reacción que haya tenido lugar en tu vida, lo que sea, el proceso de restauración consiste en confrontar a la persona con el amor de Dios, con su autoridad y con su poder. Con el amor de Dios que llena todo vacío, con el amor de Dios que perdona todo pecado y la salva, con la autoridad de Dios que ordena, corrige, disciplina a la persona y con el poder de Dios que rompe definitivamente toda atadura, toda cadena, que quiebra todo yugo y te hace definitivamente libre y sana toda secuela de tu pasado. Una persona es sana por haber aceptado el amor de Dios y por ende puede amarse sanamente y amar a los demás sanamente porque se acepta a sí mismo la forma en que Dios acepta a esa persona. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es decir, cualquiera sea la profundidad de tu dolor, lo grave, lo terrible que te haya pasado, el amor de Dios es tan grande, es tan largo, es tan ancho, tan profundo, tiene toda esta multidimensión
el amor de Dios puede llenarte por completo, sanarte por completo, restaurarte por completo. Fíjate que termina diciendo que conozcan ese amor para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Así que cualquiera sea la fuente de dolor, el proceso de restauración tiene que ver con que seas confrontado con ese amor tan grande, tan incondicional, parte de Dios, para que sea lleno de su plenitud. Así que, repasando, si la causa es el pecado, la persona experimenta el amor de Dios que la perdona y que la salva. Y el poder de Dios rompe toda atadura, todo vínculo con el ocultismo de forma definitiva. Si la causa son las carencias, las personas experimentan el amor de Dios que le dice que Él va a suplir todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria. Y el poder de Dios definitivamente rompe, destruye toda secuela, sana toda autoestima distorsionada, toda autoimagen incorrecta. El poder de Dios sana todo. Si hablamos de experiencias traumáticas, la persona experimenta que el Dios de toda consolación trae a su vida amor, paz, fortaleza que sobrepasa todo conocimiento, y en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, todo espíritu inmundo de temor es echado fuera y vos sos libre. Acordate lo que dice el apóstol Juan: el perfecto amor echa fuera el miedo. Así que cuando una persona que pasó por una experiencia traumática es confrontada con el amor perfecto de Dios, todo el temor es echado fuera. Y si estamos hablando de relaciones, la persona al experimentar la misericordia y la gracia de Dios, saber que todos sus propios pecados fueron perdonados, entonces parada sobre la gracia incondicional, sobre la hermosa misericordia de Dios, esa persona es capacitada para perdonar a los demás, definitivamente ser libre del rencor, del odio y de la depresión, ¿no? Obviamente, esto que estamos hablando de forma tan lineal es un proceso, ¿no? Acordate lo que veíamos la clase pasada, y ahí repasaba Gonza en el break. En los 5 elementos claves hablábamos de humillación, hablábamos de tomar conciencia, hablábamos de dejar el orgullo de lado, de pedir ayuda, de reconocer que me lastimaron, de reconocer que me equivoqué, hablábamos de dedicación, de que era necesario que perseveremos haciendo las cosas bien hasta ver fruto. Así que acá lo estamos explicando en una clase de 40 minutos de forma lineal, lo que no quita que es un proceso que requiere esfuerzo, dedicación, tiempo, trabajo, de diariamente ser confrontado con el amor, la autoridad y el poder de Dios hasta que podamos ser verdaderamente libres. Y acá llegamos a uno de los puntos más importantes de la materia y uno de los puntos más importantes, o el más importante tal vez, el proceso de restauración, ¿no? Y es lo que decíamos al principio de la clase, de que muchas personas han pasado por procesos de restauración, han buscado consejo, hay gente que ha orado por ellas, los ha guiado y demás, pero han sido ministrados solamente en las reacciones que tuvieron producto de las causas del dolor y no en las causas, no fueron a la raíz que dio lugar a esos sentimientos en su vida. Esto es el equivalente a dar síntomas en vez de con las. Es como que una persona que tiene fiebre, obviamente si vos le das una aspirina, si le das paracetamol, algo para que le baje la fiebre, le va a bajar, pero si vos no vas a la raíz de por qué aumenta la temperatura, entonces esa condición va a permanecer. Entonces, acá lo que estamos hablando es, hay muchas personas que han sido ministradas, pero que han tenido una liberación provisoria y no una restauración verdadera en lo profundo, ¿no? Y tiene que ver con gente que renuncian a la autoestima pobre, renuncio al temor, me arrepiento de mi pecado y renuncio a volver a hacerlo, pero ¿cuál fue la causa que me llevó en primer lugar a caer en esos síntomas, a caer con esas reacciones, a caer en ese pecado? Para experimentar, ahí está saliendo en pantalla, bueno, tenemos que atacar la raíz, de eso se trata la verdadera restauración. Tenemos que poder responder a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué esta persona vive con tanto miedo? ¿Por qué esta persona terminó consultando a un brujo, a un parapsicólogo, a cualquier otra cuestión? No tiene nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Por qué esta persona es tan insegura? ¿Qué vivió en su vida? ¿Qué experiencia tuvo que lo marcó de esta forma? Y atacar eso. Porque yo puedo renunciar, como decíamos antes, puedo renunciar al temor, pero si no soy confrontado con el amor de Dios en la causa de mi dolor, voy a experimentar
una libertad provisoria, las cosas van a mejorar un tiempo, pero la siguiente prueba, en el siguiente momento de dificultad, si yo no fui restaurado a lo profundo, eso va a volver a salir a la luz. Déjame, doy dos ejemplos bien sencillos. Una persona que, como decíamos, creció con una carencia del lado afectivo, ¿no? Con padres que no lo amaron de forma sana. La persona puede renunciar a toda autoestima pobre, a toda autoimagen distorsionada, en el nombre de Jesús puede haber orado por esa persona y declarando libertad de todo yugo de inseguridad, de todo, en el nombre de Jesús, romper toda atadura. Pero si esa persona no recibe, no es ministrada en su verdadera identidad en Cristo, de que su Padre de amor perfecto lo ama con amor incondicional, que lo aprueba, lo acepta, que es una persona escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo, si no es ministrado en la causa de su dolor, entonces va a experimentar una libertad provisoria. Obviamente, la parte de renunciar en el nombre de Jesús, romper toda atadura y todo yugo de autoestima pobre, es absolutamente necesaria e importante, pero es insuficiente. De eso es lo que estamos hablando. Y si hablamos del pecado, no alcanza solamente con la persona lo confiese, lo reconozca, renuncie al pecado, realmente declare que no lo va a volver a hacer y que haya un líder que ore por esa persona en el nombre de Jesús, cancelando y rompiendo todo yugo, toda atadura. Eso está perfecto, es súper necesario, pero de vuelta es insuficiente. En el pecado hay una situación que está detrás del pecado, una frustración sin resolver, una carencia, un vacío que, en vez de buscarlo en Dios, yo busco resolver esa frustración, esa carencia por fuera de la voluntad de Dios. Todo esto se ve mucho en pecados que vengan por el lado de cuestiones adictivas, por ejemplo. Yo me siento solo, yo me siento triste por algo que me pasó y busco canalizar esa frustración en algo que por lo menos me da un alivio temporal, en algo que me permite olvidarme de eso. Entonces, si la persona renuncia al pecado, pero no ataca la cuestión de fondo que lo llevó a caer a ese hábito pecaminoso, va a experimentar una libertad provisoria. Y por un tiempo va a decir, listo, ya está, no tengo más problemas con ese pecado. Pero va a volver ese sentimiento original que lo llevó a caer, esa persona va a volver a caer. Por eso, la clave del proceso de restauración es ir a la fuente, a la causa, al porqué, a la raíz de tu dolor, a la raíz de tu problema, y que el amor y el poder y la autoridad de Cristo se manifiesten en la raíz. Así vos vas a poder experimentar una verdadera restauración en lo profundo. Y definitivamente ser libre de todas las cuestiones de tu pasado, ¿no? Hasta acá con toda esta gran primera parte de la clase, así que pedir al Espíritu Santo, si no lo tenés en claro, pedir al Espíritu Santo que Él traiga revelación a tu vida acerca de las causas de tu dolor y que puedas ir a la raíz, para confrontarla con el amor, el poder y la autoridad de Cristo para que seas verdaderamente libre. Y ahora los minutos que nos quedan más o menos unos 10 minutos, quiero hablar del resto de la clase perdón que pongo muchos números, pero es para ordenarlo, de dos pilares fundamentales que acompañan el proceso de restauración. Esto es algo que, ahora cuando te diga, vas a decir, obvio, esto ya lo recontrasé, lo escuché 1000 veces, y ya lo estuvimos hablando a medida que íbamos repasando las causas de dolor. Los pilares son perdonar y ser perdonados. Tan sencillo como eso. Estoy seguro que del otro lado, casi todos deben saber lo importante que es poder recibir el perdón de Dios y poder perdonar a la gente que me lastimó, a la gente que me falló, para experimentar una verdadera libertad, ¿no? De ello lo veníamos hablando hace un tiempito, pero déjame repasar algunos conceptos que me parece que son muy importantes para poner esto, para darle a este tema la importancia que Dios le da, ¿no? Y ahí está saliendo en pantalla, simplemente para contextualizar, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar, ahí Jesús dio la famosa modelo de oración, que es el Padre Nuestro, que son solamente 5 versículos. Y en esos 5 versículos Jesús decidió dedicar uno a hablar acerca de lo importante que es ser perdonados y perdonar. Que Jesús lo haya incluido en este modelo universal de oración nos habla de dos cosas que están en pantalla. Primero, la importancia que Dios le da, porque, como decíamos, si hizo solamente 5 versículos y se aseguró de que esté esto, es porque es verdaderamente importante. Y lo segundo, no te olvides que el Padre Nuestro era un modelo de oración diario. Jesús empezó diciendo, el pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy, ¿no? Lo que nos habla de que diariamente tenemos que revisar cómo estamos, cuál es nuestra actitud hacia el tema del perdón. Porque somos personas, nos equivocamos y pecamos y diariamente necesitamos la misericordia renovada de Dios sobre nuestra vida, y porque siempre va a haber personas que por más que tengan las mejores intenciones, son personas que te van a fallar, te van a lastimar, que te van a herir. Entonces vos diariamente tenés que revisar de que no estés acumulando rencor, de que no estés acumulando ira, amargura y, bueno, de ninguna manera, odio y las demás cosas que vimos en la primera parte de la clase. Así que, yendo al primer punto, ser perdonados. Como veíamos, el pecado es una de las 4 fuentes principales de dolor, así que es muy importante que todos recibamos de forma definitiva el perdón de Dios. ¿Para qué? Para que el diablo no pueda atacarte nunca más los sentimientos de culpa, que frenan cualquier proceso de restauración en tu vida. Mira lo que dice este hermoso pasaje que está en el libro de Job. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces te levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Qué tremendo pasaje. Si vos disponés tu corazón, extendés a Dios tus manos y definitivamente decidís echar fuera de tu vida el pecado, y ahora vamos a ver un poquito más el significado de estos términos, que es lo que dice la palabra, vas a poder levantar tu rostro limpio, ser fuerte, vivir sin temor y olvidarte de tu miseria o acordarte de última como aguas que pasaron. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Fíjate que dice que no consintieres que more en tu casa la injusticia y la iniquidad. Y acá el término iniquidad, en el original que fue escrito en la Biblia, significa esfuerzo inútil y por la raíz de la palabra también significa ídolo. Y eso tiene que ver con que vos definitivamente decidas dejar de esforzarte inútilmente en llenar ese vacío con algo que no venga de parte de Dios. Que vos definitivamente decidas no convivir más con ese ídolo en tu vida. Ese ídolo que estás otorgando el lugar, la posición en tu vida que solamente puede ocupar, que solamente Dios puede llenar. Definitivamente vos tenés que decidir no convivir más con ese ídolo en tu vida. Cuando vos disponés tu corazón, cuando vos extendés a él tus manos y echás fuera de tu vida la iniquidad, mirá lo que dice este pasaje de Miqueas, que habla acerca del perdón, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que definitivamente, si vos estabas luchando con algún sentimiento de culpa, recibí en esta hora el perdón de Dios. ¿Qué perdón? Este perdón que no te juzga, no te condena, no retiene su enojo, lo echa al fondo del mar, se olvida de tu pecado, lo conquista definitivamente. Recibí en esta hora el perdón de Dios. Y presta atención a la palabra sepulta. La palabra sepulta en el original no tiene que ver con enterrar, que es lo que podríamos entender hoy nosotros. La palabra sepulta tiene que ver con conquistar, con pisar. Lo que está diciendo es que Dios, cuando vos, como decíamos antes, cuando vos disponés tu corazón y ahí tirás a él tus manos, él conquista definitivamente tu pecado para que ese pecado no te ate más a vos. Así que recibí en esta hora el perdón de Dios, su conquista definitiva de ese pecado, de ese hábito, de ese ídolo que te venía molestando, que te venía limitando. Y el segundo punto, el segundo pilar de lo que estamos hablando, que tiene que ver con perdonar, también, acordate lo que decíamos, el Padre Nuestro nos habla de la importancia que Jesús le da al perdón y de la revisión diaria. Vos podés perdonar algo que te pasó en tu pasado, pero tal vez el día de mañana otra persona te falla, te lastima, por eso es que necesitamos hacer una revisión diaria. Y acá, bien rápido, porque es algo que, por gracia de Dios, el pastor Carlos nos ha enseñado mucho, déjame repasar bien cortito 3 conceptos
acerca de lo importante de perdonar. El primero está el intercambio famoso que tiene Pedro con Jesús, que le pregunta cuántas veces había que perdonar al hermano, ¿no? Le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dice, no, 7, hasta 70 veces 7, ¿no? Primer concepto, vos tenés que perdonar todas las veces que haga falta. No hay momento en el cual vos podés decir, ok, ya cumplí la cuota, entonces ya no tengo que perdonar más a este hermano o a cualquier hermano que me haga algún daño, que me falle, que me lastime. Y esto nos habla de que tenemos que perdonar las veces que sea necesario hasta que vos definitivamente sueltes en tu corazón a esa persona que te lastimó, hasta que definitivamente vos puedas acordarte de eso como aguas que pasaron, como decía el pasaje anterior. Como nos enseñó a los jóvenes hace un par de campamentos atrás, el pastor Ronnie Olivera, que esa herida se transforma en una cicatriz. Y vos puedas tocar de la cicatriz, pero no te duele. Claro, si es una herida y la tocas, trae dolor. Entonces, vos tenés que perdonar las veces que sea necesario hasta que tu herida se transforme en una cicatriz. El segundo concepto, y es que es muy, muy importante, el segundo concepto tiene que ver que en la medida que nosotros seamos conscientes del perdón y la misericordia de Dios, más fácil me va a resultar poder perdonar a otros. Cuanto más dimensión tome en mi vida la misericordia y la gracia de Dios, más fácil me va a ser a mí poder perdonar al otro. ¿Te acuerdas de esa parábola de Jesús que habla de un rey que tenía un siervo que le debía un montón de plata? Por las leyes lo podía vender como esclavo porque el siervo no le podía pagar. El siervo le suplica, por favor, que no lo haga. El rey es movido de misericordia y lo perdona. Y después acá este siervo, había un consiervo que le debía mucho menos de lo que él le debía al rey. No le puede pagar, este siervo va y lo manda a la cárcel, ¿no? Y ahí el rey le hace esta pregunta: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí? ¿No? Y esto es lo que Dios nos dice a vos, me dice a mí. Cuando ve que Él nos perdonó todos nuestros pecados, te dice, yo te perdoné todo y vos no puedes perdonar a tu hermano. Esa es la pregunta que Dios nos hace. Bueno, me voy a extender unos 5 minutos, pero ya estamos terminando. Y esto se ve mejor todavía en el pasaje que está en Lucas 7, ese famoso pasaje que ahí está también en pantalla el cierre, de una mujer pecadora que se echa a los pies de Jesús y lava sus pies, los unge con un perfume, y Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo, y dice que el fariseo, al ver esta escena, el fariseo pregunta, si este fuese el profeta, ¿sabría qué clase de mujer está tocando los pies, no? Y Jesús lo confronta y le termina diciendo esta frase, ¿no? Que si ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le habían sido perdonados, pero que el que poco ama es porque poco se le perdona. Y acá el foco de Jesús no estaba puesto en la mujer. Este pasaje, este mensaje de Jesús es especialmente para personas como yo que somos cristianas desde hace un montón de tiempo, que ya tenemos un montón de caminar, de años caminando de la mano del Señor. Pasa este fariseo que esto de ir a los pies de Jesús estaba bien para las personas que, claro, eran realmente pecadores, o que tenían pecados tan graves como lo de esa mujer, pero yo no necesito ese nivel de humillación, ¿no? Lo que Jesús está diciendo es, vos no sos consciente de que vos también deberías estar al igual que esta mujer, a mis pies, lavándolos, limpiándolos, porque vos también necesitas de mi perdón, ¿no? A veces pensamos que, bueno, ahora que ya la verdad que hace tiempo que me convertí, que mi vida cambió, que corregí un montón de cosas, como que el perdón lo necesito menos, nada más lejos de eso, ¿no? Todos los días yo necesito tener una visión renovada de su perdón y de su misericordia para con mi vida, para que nunca yo me esté sentando en la silla de Dios y reteniéndole el perdón a otra persona cuando Dios no lo retiene para conmigo. Y por último, ¿no? Y un pequeño comentario nada más de esto obviamente no se trata de vivir con una mentalidad de pobrecito, una mentalidad de qué desastre que soy, de qué pecador que soy, porque la gracia no está apuntada a la culpa. Eso se trata de vivir con una profunda actitud de gratitud y de amor a Dios por el increíble e inmerecido amor que Él tiene para con nosotros todos los días. Entonces, el foco no está puesto en sentirme mal, sino en sentirme profundamente agradecido todos los días por su amor y su perdón. Yo estoy profundamente agradecido por su perdón, entonces me va a resultar más sencillo poder extender ese perdón
a otras personas. Y el último punto, y para cerrar, volviendo a lo que decía Jesús en el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dios espera que vos perdones de la misma forma en que Él te perdona. De gracia recibiste, de gracia da. Eso es lo que Dios nos dice. ¿Y de qué forma perdona a Dios? Bueno, lo vimos hace un ratito en el pasaje de Miqueas. Él no retiene su enojo, Él sepulta el pecado, Él lo echa al fondo del mar, Él lo olvida. Entonces Dios espera que vos puedas perdonar de esa misma forma. Obviamente es un proceso, por eso acordás de los 3 conceptos. Perdonar las veces que haga falta, día a día ir recibiendo una visión renovada del amor, la misericordia y el perdón de Dios, para que vos puedas perdonar de la misma forma en que Dios te perdona. Bueno, hasta acá con la segunda clase de En lo profundo o qué más hacer. Espero haberles podido transmitir los conceptos con claridad y ahora nos vemos en el laboratorio y como decíamos, deja que el Espíritu Santo traiga revelación, guía y dirección a tu vida de las causas de tu dolor, de la raíz, para que vos puedas experimentar restauración en lo profundo. Que Dios te bendiga mucho, nos vemos el martes que viene.